comenzamos una serie nuevecita y se llama El Cuerpo de Cristo. El Cuerpo de Cristo, una serie nueva. Hoy comenzamos, se llama El Cuerpo de Cristo. Si alguien se siente más teólogo acá, más refinado, pónganle el Cristo corporativo, ¿sale? Es que yo estudio teología, el Cristo corporativo, ¿sale? O el Cuerpo de Cristo. Y esa es la serie. Y el tema del día de hoy, el tema es el misterio de Cristo. El misterio de Cristo. Primer tema de la serie, el Cristo corporativo o el Cuerpo de Cristo. Dice así, Lucas 3:21. Ahí van a estar poniéndoles en la pantalla esta versión, la Nueva Traducción Viviente. Pero pues usted tiene su versión favorita. Ahí todas dicen lo mismo, hermano. No se preocupe por ese rollo. Y usted siga la lectura. Dice así, Lucas 3:21 y 22. Se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: cierto día en que las multitudes se bautizaban. ¿Con quién se bautizaban las multitudes? Con Juan el Bautista, ¿verdad? Iban al Jordán, se bautizaban con Juan. Iban las multitudes. Era un bautismo para arrepentimiento, para el perdón de pecados. Y dice, con esto se arrepentían y eran bautizados en agua. Juan les decía, yo los bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno mucho más grande y poderoso, ¿verdad? Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Bueno, el plan eterno de Dios se iba a revelar. Llegó el momento. Y ahorita nos vamos a meter al tema. Y dice que Jesús mismo fue para ser bautizado por Juan. Dice, mientras él oraba, los cielos se abrieron. Y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma. Como una paloma, no fue una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo muy amado. Me das gran gozo. En su Biblia dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Este me complace, me llena de gozo. Este es mi Hijo. Entonces el mismo Señor lo presenta, ¿no? El Espíritu Santo desciende y el Señor lo presenta con voz audible desde el cielo cuando el Señor se bautizó. Y el Señor se bautizó no porque tuviera pecado, sino para asemejarse a nosotros, para representarnos a nosotros, ¿ok? Para cumplir con toda la justicia. Él venía a cumplir la justicia de Dios. Y entonces ahí toma nuestra causa, desde que se bautiza. En Mateo 17:5, también cuando hubo una transfiguración, ¿se acuerdan que vino Moisés y Elías a hablar con Jesús y los discípulos pudieron verlo? Querían levantar un altar, ¿no? Se les ocurre uno para Elías, uno para Moisés. Y el Señor interviene desde el cielo y dice, ningún uno y uno y uno. O sea, mi hijo es mi hijo. No es otro profeta, ni es otro ángel, ni es un ángel, ni nada. No habían terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió. Y desde la nube una voz dijo. ¿Desde dónde? Desde la nube. Una voz dijo: este es mi Hijo muy amado. Diga, muy amado. Quien me da gran gozo. ¿Qué le da? No gozo. Gran gozo. ¿Sabe qué significa esa expresión? En nada me gozo más que en él. Este es mi Hijo muy amado y él me da gran gozo. ¿En qué se goza el Padre, hermano? ¿Quién sabe? En su Hijo. Ya hemos explicado esto. En su Hijo. Su Hijo se va a dedicar a hacer la voluntad de su Padre. Su Hijo hace siempre lo que su Padre le pide. Su Hijo está en la agenda de Dios. O sea, vino Jesús a hacer la voluntad del Padre.
Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. ¿En qué se deleita el Padre? ¿En qué se goza el Padre? En su Hijo. En su Hijo obediente, en su Hijo santo, en su Hijo que se dedicó a hacer su voluntad. ¿Y qué les dice? Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo, escúchenlo a Él. Llegó el momento. Ahora, dice el libro de los Hebreos, el Padre que nos hablaba durante tantos tiempos, en otras ocasiones desde la antigüedad, por medio de los profetas, ahora nos habla por el mismo Hijo. Ahora es el mismo Hijo de Dios que desciende para hablarnos, para dirigirnos. Y el Padre lo presenta y dice: escúchenlo a Él, síganlo a Él. El último gran profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, entendió esta verdad, ¿cierto? Y él lo presentó en sociedad también y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es. Este ya no lo cubre como en el Antiguo Testamento, que era cubierto el pecado. Este lo quita para siempre. ¿Por qué? Porque Él mismo iba a ser sacrificado y con su sangre iba a ser borrada para siempre la deuda del pecado del hombre. Llegaban los discípulos de Juan y le decían a Juan: oye, el hombre que nos señalaste ahora está predicando allá en el desierto y todos van con él. Te estás quedando sin chamba. Se están yendo a otra iglesia, Juan. Pero Juan decía: síganlo a Él. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe, desaparezca. Yo solo vine a anunciarlo, a presentarlo. Es el gran privilegio de Juan el Bautista, ¿no? Y esto era la consumación de un plan que Dios había diseñado desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Efesios 1:9. Este libro es base para que entendamos estas cosas. El misterio. ¿Qué es un misterio? Misterio sin resolver. ¿No ven eso? ¿Qué es un misterio? Algo oculto, algo que no ha sido esclarecido, algo que no ha sido revelado, ¿verdad? Y llegó el momento en que Dios lo iba a revelar. Este era el momento. Porque este plan, este misterioso o oculto plan de Dios, Dios lo tuvo oculto, guardado, para ser revelado cuando todo estuviera listo. Porque ese plan, todo el plan estaba en su Hijo. Todo su plan estaba en su Hijo. Fíjense, vamos a poner mucha atención. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad. Repito, misterio, ¿verdad? En la Reina Valera dice así claramente: un misterio que estaba oculto. Misteriosa voluntad respecto a Cristo. Miren, hermanos, en el Antiguo Testamento esperaban un Mesías, esperaban un enviado de Dios para cumplir las promesas que Dios había hecho para el pueblo. Pero jamás se imaginaron, porque estaba oculto, jamás se imaginaron, pongan atención acá, sea chismoso, jamás se imaginaron, porque Dios lo mantuvo oculto, en qué consistía plenamente este plan, hasta que llegara el momento. Y este plan iba a ser revelado por medio del Espíritu Santo, y consistía en que Dios iba a darle a Cristo todo lo que poseía, lo iba a poner bajo la autoridad de Cristo, y iba a establecer un reino espiritual eterno en Cristo por medio de todos los que creyeran en Él y en su sacrificio. Ya se los dije, ese es el plan oculto, y nadie se imaginó eso. Menos nadie se imaginó que el Señor iba a sellar ese pacto con la sangre de su propio Hijo, y que iba a sellar la vida de los que arrepentidos creyeron en Él, poniendo a su mismo Hijo a habitar en cada uno de ellos. Esto que le acabo de decir, nadie lo imaginó.
estaba oculto. Y aunque había unos destellos, algunas pequeñas pinceladas en el Antiguo Testamento, hermanos, ni los ángeles sabían este plan. Era un misterio. Y llegó la hora de revelarlo, de correr la cortina. Y dice: la misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. ¿De quién es el plan? De Dios propio, dice. Su propio es un plan de Dios. Nadie intervino en eso. Es un plan soberano de Dios. Y luego dice su propio buen. ¿Cuántos saben que los planes de Dios son para bendición? Y quiso llevar a cabo en Cristo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente. ¿Cuántos están listos para esta revelación? Y el plan es el siguiente. ¿Listos? Vamos a orar. Vamos a orar y que el Señor nos dé gracia y que el Señor nos hable en esta administración, porque necesitamos comprender cuál es su plan y cómo es que hemos sido hechos parte de ese plan maravilloso que Él ideó desde antes de la fundación del mundo. Vamos a orar. Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Padre, por este lugar en donde con libertad podemos venir a alabarte, a bendecirte. Gracias, Señor, por tu Hijo, que en la cruz derramó su sangre para comprarnos para ti y cancelar para siempre nuestra deuda por el pecado. Gracias por trasladarnos de las tinieblas a tu luz y sellarnos con tu Espíritu Santo. Gracias por entregar a tu Hijo que habita en nuestra vida y poner nuestra vida en el cuerpo espiritual de tu Hijo para siempre. Háblanos, Señor. Necesitamos tu instrucción, tu enseñanza. Te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Híjole, hermano. Y este es el plan. El plan es el siguiente. Dice ahí Efesios 1:10. Y el plan es el siguiente. Escuche cuál es el plan. Que estuvo oculto durante las edades y la eternidad, y ni los ángeles se la olieron. No entendían cuál era. Fue un misterio de Dios. Dice así: el plan es el siguiente. A su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. ¿Dónde puso Dios todas las cosas? Ahora dice todas, las cosas eternas, las cosas naturales, las de la tierra, las del cielo, las de todas las cosas. Las puso en su Hijo, bajo la autoridad de Cristo. Dice todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Ese era su plan. Ese era su plan. Y estuvo oculto. Estuvo oculto. ¿Para qué? Para que a su debido tiempo el Señor llevara a cabo su plan, que va mucho más lejos. Vamos a irlo descubriendo. Dice Colosenses 1:15 al 20. Colosenses 1:15 al 20 nos habla del mismo misterio que es revelado. Y esto es revelado por medio del Espíritu Santo. No hay otra manera. No es con razonamiento intelectual, hermano. Es una revelación del Espíritu Santo puesto en los que arrepentidos creyeron en el sacrificio en la cruz de Cristo. Dice así, Colosenses 1:15 al 20. Él, Jesús, escuche, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Es el primero. Pues, ¿y por qué Jesús es el primero, el primogénito? ¿Por qué tiene la preeminencia sobre todo? Bueno, vamos a descubrirlo. El Señor nos lo va a revelar. El Señor nos va a explicar todo. Estuvo oculto, pero ahora
por medio del Espíritu Santo, los creyentes, la iglesia, va a recibir esta verdad, esta revelación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Qué pasó? Es por medio de Jesús que Dios creó todo lo que existe. Empieza la revelación, más de la revelación, más de este misterio. ¿Cuántos saben que en el principio ya existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios? En Reina Valera dice el verbo, ¿no? Me gusta el verbo porque es la palabra en acción. ¿Qué es un verbo? Acción, ¿verdad? Es la palabra de Dios en acción, es Jesús, hermano. Y por medio de Jesús fueron hechas todas las cosas. Y más, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, diga todo, todo fue creado por medio de Él. Y la revelación incluye el que no solo fue creado todo por medio de Él, sino que al final todo iba a ser para Él. Todo se le iba a entregar a Él. Todo se iba a poner bajo la autoridad de Él, como ya leímos. Dice, creado por medio de Él y para Él. Y Él, Jesús, es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Por qué las cosas subsisten? Porque son sostenidas por la palabra de Dios, Jesús. Todo fue hecho por Él. Todo fue entregado a Él. Y Él, que tiene toda la autoridad sobre todas las cosas, hace que las cosas subsistan. Y Él, todo esto es la revelación, son muchas cosas, hermano. Son muchas cosas que al final se van a terminar en una palabra que necesitamos entender y que necesita ser esto revelado en nuestra alma y en nuestro corazón. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Sígale. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y aquí se revela que Dios iba a establecer el reino en Cristo, dándole la autoridad sobre todas las cosas, formando una iglesia, un cuerpo espiritual, un Cristo corporativo, un organismo vivo espiritual en donde Cristo es la cabeza, y cada uno de los que arrepentidos creyeron en Él y lo pusieron como su Señor, pasamos a ser miembros de este cuerpo de Cristo vivo. ¿Y cómo le llama Dios a ese organismo? ¿Cómo? Una palabra. Todo esto, el gran plan eterno de Dios, se llama iglesia. Iglesia. El reino de Dios en la tierra, el reino eterno espiritual que Dios estableció en la tierra, poniendo a Cristo como cabeza y a todos nosotros como miembros de Cristo, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Recibe esta verdad? Usted está íntimamente unido para siempre a Cristo. Es su cuerpo. Y dice la iglesia, Él, Jesús, Él que es el principio, ya vimos, por medio de Él fueron hechas todas las cosas, es el principio. El primogénito de entre los muertos, fue que resucitó para nunca más morir, para que en todo tenga la preeminencia, eminencia, el primer lugar en todo, la autoridad completa. Por cuanto agradó al Padre, escuche esto, todo esto es la revelación del misterio oculto durante todas las edades. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Qué le agradó al Padre? En otra versión dice, porque Dios quiso
habitar con toda su plenitud en su Hijo, en Cristo. ¿Ah? Dice en la Reina Valera: en Él habita toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios, todo lo que abarca a Dios, todo en lo que Dios tiene autoridad, habita en Cristo. Este es el misterio que estaba oculto. Cristo era el plan de Dios desde la eternidad y lo mantuvo oculto. Falta más, falta más. Y dice así: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Por medio de Cristo en la cruz, pagando por, ¿se acuerdan el ejemplo que les puse el otro día? Por la reconexión con Dios. Porque ¿cómo estaban las cosas? Destituidas de la gloria de Dios por causa del pecado. Pero por medio de Cristo y su sacrificio fueron reconciliados. Fuimos reconciliados con Él. Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante, por medio de la sangre de su cruz. ¿Ya entendió cuál es el plan de Dios? Que estuvo oculto, que fue un misterio. Dice: yo ya sabía eso. ¿Cuántos dicen eso? Yo ya sabía eso. Claro, porque usted recibió el Espíritu Santo de Dios. Pero platícale eso a un inconverso. Cuéntale a un judío esto. No, para ti es claro, así es. ¿No? Porque esto se revela por medio del Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu el que te revela estas verdades. ¿Qué dice Pablo? Estas cosas para los demás son locura. Es una locura esto. Se nos burlan y nos tiran de a locos, ¿no? No es algo que van a digerir, a entender. Y dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz. Y nunca se le olvide que todo esto es mediante la sangre de su cruz. Dice Romanos 3 del 23 al 27 que al Señor le agradó justificar, ¿verdad?, para siempre a los que creyeron en su Hijo. Esto es en su sangre, su sacrificio. Sigamos. Colosenses 1, 26 y 27. Colosenses 1, 26 y 27. Y el Señor todo esto lo tuvo oculto. No estaba revelado. Nadie se lo imaginó, hermanos. Todo esto y todavía falta. Es un plan, una obra maestra de Dios. Su plan eterno. Todo es por medio de su Hijo. Su Hijo es el que le llena de gozo. Su Hijo es el que cumple su voluntad, el que le agrada en todo lo que hace. Este es Jesús. Y la única razón por la que tú y yo hoy le agradamos a Dios es porque cuando arrepentido creíste en Cristo, esto es en su sangre, el Señor tomó tu vida y la puso en Cristo para siempre. Y juntamente con Él, dice Romanos 6, fuimos crucificados juntamente con Cristo, sepultados juntamente con Cristo, resucitados juntamente con Cristo para nueva vida, para la vida espiritual. Eso se le llama el nuevo nacimiento, el nuevo hombre, la regeneración. Porque el que está en Cristo, ¿dónde fuimos puestos para siempre? En Cristo. Diga, en Cristo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Y todas las cosas viejas pasaron, pero he aquí que todas han sido hechas
nuevas. ¿Se acuerda que Jesús decía: yo hago nuevas todas las cosas? Hermano, por eso le digo que Jesús no vino a cambiar su vida. Jesús no vino a arreglar su vida, ni su matrimonio, ni su negocio, ni su pata chueca. Jesús no vino a eso. Jesús vino a ofrecerle una cruz. Ponga atención. Jesús vino a ofrecerle una cruz para que usted muriera con Él, fuera sepultado con Él, resucitara con Él y recibiera la vida de Cristo para vivirla en la plenitud de la comunión con Él mismo por toda la eternidad. Apláudele al Señor. Híjole, ¿les gusta la revelación? Qué maravilloso es esto, ¿no? Y estuvo oculto, ¿eh? Dice, este mensaje, Colosenses 1:26, se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones. Mire, ni el diablo patinó 2, 3 veces, hizo el ridículo nomás. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Los que arrepentidos creyeron en Jesús. A ellos se les dio a conocer, a ellos se les reveló toda esta verdad. A ellos, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. Escuche, lea, ponga atención. Pues Él quería que su pueblo supiera. ¿Por qué se nos reveló? ¿Por qué se nos reveló? ¿Por qué Dios puso al Espíritu Santo que nos lo revelara? Que comprendiéramos, que lo entendiéramos. Pues Él quería que su pueblo supiera. Dios quiere que sepas. Dios quiere que entiendas. Dios quiere que comprendas. ¿Qué? Dios quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes. Las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes. Ay, ¿cuáles son las riquezas y la gloria de Cristo? ¿Cuántos pusieron atención? Los que se acaban de despertar, ustedes no saben, pero ¿cuántos pusieron atención? ¿Cuáles son las riquezas y la gloria de Cristo? Nomás hay una palabra: todo. Diga conmigo: todo. Todo. ¿Qué le entregó el Padre a Jesús? Todo. ¿Qué le ofrecía el diablo a Cristo en el desierto? Todos los reinos del mundo te daré si postrado me adoras. Hermano, Jesús sí sabía. Y ay, pobre diablo. Tú, amigo, tú, pobre diablo. Se ve que no me conoces. Esa canción profética, ¿no? No, bueno, ya. ¿Qué? Jesús. Y me imagino a Jesús, porque lo mantuvo oculto, y me imagino a Jesús decía, ay. No sé si se aguantó la risa Jesús o no, porque no dice la Biblia. Pero el pobre diablo, ofreciéndole la gloria de las naciones del mundo, te voy a dar si postrado me adoras. Y el Padre le había dado las del mundo, las de los cielos, las de la tierra, las de este mundo y las del mundo por venir, y de todo lo que pudiera existir se le entregó a Cristo y lo puso como autoridad sobre todo. Mira, hermano, el diablo hace el ridículo, que no, ve que el diablo no sabía todo. Y sigamos. Entonces, el Señor quiere que su pueblo sepa que las riquezas y la gloria de Cristo
también son para ustedes. ¿Por qué dice aquí eso? Porque los judíos habían llenado de la idea de que todo eso era solo para ellos, para el pueblo de Israel, ¿no? O sea, el Mesías es la promesa para el pueblo de Israel. Hasta incluso convencieron a muchas iglesias que habían caído en Jesús de judaizarse. No, es que tienes que volverte judío, te tienes que circuncidar, tienes que guardar el Shabbat. Si te llamas Juanito, ya te llamas Yahanán. Tienes que ir a la Keilah, hablar con el Roe, ¿no? De que ya hablan en hebreo y se sienten acá. Entonces, no. Por eso Pablo aclara, esta revelación es completa y les dice, eso que ellos esperaban y muchísimo más, ¿verdad? Que ni se imaginaban, es para ustedes los gentiles también. No necesitas ser judío, porque en Cristo, si eres hombre o mujer o blanco, negro, inteligente, medio torpecillo, si eres chilango, francés, purépecha, zacapuaxtla. Mire, hermano, si un americanista puede ir al cielo, vea el poder de la gracia de Dios. Para ustedes también los gentiles, levanten la mano los que no son judíos. Y los judíos habían acaparado eso, ¿no? Eso es para nosotros. ¿Quieres esto? Te tienes que convertir a judío. Son los judaizantes que siguen hoy, ¿verdad? Que siguen hoy convenciendo a gente que se hagan judíos. No, nada que ver, es una herejía. Y dice así, pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes. Tienen que saberlo. Todo lo que hay en Cristo es para ustedes. Y el secreto es, otra vez, y el secreto es, me imagino a Pablo así viendo a la gente y diciéndoles, el secreto es. Entonces, ¿cuál es el secreto? Claro, usted no se emociona porque ya lo sabe, ¿no? ¿Sí lo sabe? ¿De verdad sabe estas cosas? Porque de verdad, al ver la vida de muchos, me viene a la mente decir, estos no se han enterado de quiénes son en Cristo, de herederos que son de Cristo. No se han enterado, no saben. Y Dios quería que supieran, ¿se acuerdan? Quiere que sepamos estas verdades. Y dice, y el secreto es, abra su mente y su corazón, Cristo vive en ustedes. Mira, eso no se lo imaginaba ni el diablo, ni los ángeles, ni los profetas, ni de que el plan incluía que a los que recibieran el evangelio y creyeran en el sacrificio de Cristo y le pusieran como Señor, el Dios Padre iba a enviar a Cristo a habitar en ellos. Nadie se imaginaba. Eso traspasa el entendimiento de cualquier mortal. Nosotros lo entendemos y lo creemos gracias al Espíritu Santo de Dios, que nos revela y nos da esta convicción. Es una verdad espiritual, es una revelación espiritual. ¿Cuál es el plan? Cristo vive en ustedes. Eso dice en la versión Nueva Traducción Viviente, eso les da la seguridad de que participarán en su gloria. ¿Cuántos están seguros de que van a participar en su gloria? ¿Cuántos ya saben que ya están participando de su gloria? Sí, otros están esperando a que se mueran. Todavía no agarran la onda. Pero dice la Biblia que hoy estamos juntamente con Cristo sentados en los lugares celestiales. Hoy ya estamos en Cristo sentados en los lugares celestiales. Hoy ya participamos de la gloria. Un día lo que va a pasar es que este estorbo, que es nuestro cuerpo humano, va a ser deshecho.
y vamos a plenitud, sin este estorbo, con un cuerpo que quiere pecar, a gozar de esa gloria, con un cuerpo glorificado. Pero hoy tenemos acceso a la gloria de Cristo. Su presencia y su manifestación en nuestras vidas es evidente, ¿o no? Como 5, sí. Bueno, sigamos. Dice, Cristo vive en ustedes. Esto les da la seguridad. Diga, estoy seguro. Es lo que Dios quiere, que estemos seguros. Esto les da la seguridad de que participarán de su gloria. Colosenses 1:26. La misma, pero ahora se lo leo en la Reina Valera, que estamos más acostumbrados a leerla, ¿no? Y tiene una frase muy padre al final. Dice así: y el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, ¿ven?, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el misterio revelado? Cristo vive en ustedes. Cristo en vosotros. ¿Y qué dice? La esperanza de gloria. Qué bonita frase, ¿no? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el nuevo pacto. Esa es el misterio que fue oculto. Los que arrepentidos crean en el sacrificio de mi Hijo, en su sangre, voy a enviar a mi Hijo a habitar en ellos. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Y en Cristo tendrán la esperanza de gloria. ¿Qué significa esto? La esperanza de gloria. Bueno, en Cristo, que ya vimos en el primer versículo que estudiamos, que Él es la imagen del Dios invisible, vamos a ser devueltos al propósito original por el cual fuimos creados, el ser humano. ¿Para qué fue creado el ser humano? Y Dios creó a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para representarlo en la creación que había hecho, para gobernar la tierra y sojuzgarla y disfrutar de la creación conectada con Dios, conectado en comunión con Dios ahí en el Edén. Ese es el propósito del ser humano, pero pecó y fue desconectado y fue destituido de la gloria de Dios. ¿Sí está claro o no? Y ahora en Cristo, la esperanza de gloria. Regresaremos al diseño glorioso original del propósito eterno de Dios, por el cual fue creado el hombre, para en comunión con Él, unidos a Él, le representemos en la tierra. Y regresemos a ese estado de gloria, de comunión con Dios, de estar unidos a Dios. Por medio de Cristo se obtiene de nuevo. ¿Ok? Solamente por medio de Él. Efesios 1, 21 y 22. Sigue la revelación. ¿Quieren más o no? Dice así. Efesios 1, 21 y 22. Ahora Cristo está muy, diga muy, bien mucho, dicen estas zonas, muy por encima de todo. ¿De qué? De todo. Todo lo puso Dios a sus pies y le dio la autoridad sobre todo. Ya leímos eso. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sigue la revelación, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. ¿Dónde va a estar usted en el mundo que vendrá? Di fuerte, sin vergüenza. Digo, di fuerte, sin pena. En Cristo. Fuiste puesto en Cristo para siempre. Y Él tiene toda la autoridad. Y no solamente en este mundo, sino en el que va a venir también.
¿Cuántos ya saben que tienen vida eterna? Sí, pues ese cuerpillo pandeado se va a acabar un día. No le hace todo lo que le inviertas, ¿eh? O sea, no importa todo. ¿Qué haces bien en meterle, no? Yo estoy pensando en hacerme que hacer la papada porque no se me nota. Haces bien, pero dice Pablo, es necesario que esto corruptible se vista de incorruptibilidad. Es decir, nos va a ser dado un cuerpo glorificado, como el de Jesús, para estar con Él por la eternidad en los mundos que haga y la vida que venga. Estamos unidos en Él para siempre. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes, autoridades, poderes, dominios, cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo, diga todo otra vez, todo, bajo la autoridad de Cristo. A quien hizo, otra vez, abra su entendimiento. A quien Dios hizo o puso como cabeza de todas las cosas, para beneficio ¿de qué? ¿Quién es el ganón de todo este plan? ¿Cuál es el plan eterno de Dios? ¿En qué consistía el plan de Dios desde la eternidad que mantuvo oculto hasta que llegara el momento preciso? La iglesia, el Hijo corporativo, Cristo viviendo en todos los que arrepentidos creímos, compartiendo la vida de Cristo y creciendo y estableciendo el reino espiritual eterno de Cristo en la tierra. Ese es el misterioso plan que nadie se la solió, hermano, durante miles de años, y que ahora ha sido revelado y que entendemos por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Dice, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Regresamos un poquito, Efesios 1:11. Es más, fíjense, todavía hay más de esto. Dice, es más, tenemos que entender. ¿Qué quiere Dios? Que sepamos, ¿no? Que entendamos, que comprendamos lo que hizo. Ya lo hizo, eso está consumado. ¿Sí sabe o no? Eso ya está consumado, eso ya está hecho, hermano. ¿Qué nos falta? Entenderlo, que nos sea revelado. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, ¿cómo estamos? A ver, los quiero escuchar. ¿Cómo estamos? Dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios. ¿A cuántos les gustan las herencias? Ay, ni quiero tocar ese tema. Ahorita se me anda atorando acá. Hablemos de la herencia de Cristo, ¿sabes? Perdón mi desviación. Hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. ¿Cuándo nos eligió? Desde antes de la fundación del mundo. En Romanos 29 y 30 lo explica claramente. A los que antes conoció. ¿Cuántos saben que Dios es eterno? O sea, Él está en el pasado, en el presente, en el futuro, al mismo tiempo. Eso se llama ser eterno. No está en nuestra mente entenderlo a plenitud, ni intente. Pero Él ya conocía a los que iban a recibir a Jesús. Desde antes los conoció. Mira, Dios ya te conocía que un día ibas a hacer aleluyo. Cuando te burlabas de, ay, no, sí, los aleluyos, ay, sí, cristiano, ay, sí, hermanito. Y el Señor se dice, ay, si supieras. Él sí sabía. Él ya te conocía. Y dice ahí, a los que antes conoció, los llamó. ¿Cómo? Con el evangelio. Y los justificó. Los predestinó.
¿Cuál era el destino que les fijó? Ser como Jesús. ¿Se acuerdan? Entonces regresemos acá y dice, ya nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Él hizo todo perfectamente diseñado como Dios lo hizo, ejecutó su plan y cumplió su propósito. Mire, no tenga ninguna duda que Dios va a cumplir su propósito en usted. Tú sabrás si te pones flojito y cooperando o sigues así. Digo, o te pones difícil. Pero el Señor va a cumplir su propósito. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su propósito de Dios? No se acabó. Sí, ahí van bien, van bien. Que seamos para la gloria de su nombre, ¿no? ¿Cómo va a conseguir eso Dios en nosotros? Formando a su Hijo en ti. Está muy fácil, es claro ahí. Desarrollando y formando, expresando cada día más la vida de su Hijo en ti. Por eso es necesario que Él crezca y que tú mengues. ¿Cómo puedo participar yo en esta obra, pastor, tan maravillosa que estoy entendiendo? Muérete. Es lo único que podemos hacer. El Señor Jesús te lo dice claramente: el que quiera ser mi verdadero discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, porque le estorba tu carnota al propósito de Dios. Tus sentimientos, tus emociones, tus planes de éxito, tus ondas, ¿no? La única chamba, lo único bueno que podemos hacer porque este plan es de Dios y Dios lo está haciendo, ¿eh? El que comenzó la obra la va a perfeccionar. Él lo está haciendo, Él está formando a su Hijo en nosotros. Hasta el último día de este cuerpo, el Señor va a seguir formando a Jesús en nosotros. ¿En qué puedo cooperar? Efesios 4, 23, 24. Despójate del viejo hombre que está viciado con las ideas de este mundo y revístete de la nueva naturaleza que descendió del cielo. Eso es lo que puedes hacer, y quitando las cosas que tú sabes que no son de Jesús. Porque ¿qué crees que es lo que está haciendo el Señor? Trae un martillito y un cincel el Señor en tu vida, y todo lo que no es su hijo, ¡zas! Los pedazos de paloma, los pedazos de Manuel, pedazos de papada del pastor, todo lo que no sea Jesús lo está quitando el Señor. Ese es su chamba, para que su Hijo se manifieste, tome el control, crezca en nosotros. Eso es lo que el Señor está haciendo, es su plan. Y dice entonces que todo va a resultar de acuerdo a su plan. Ya entendió cuál es su plan, ¿no? Que seamos para la gloria y alabanza de su nombre. ¿Cómo lo va a hacer? El único que le llena de gozo, ¿quién es? ¿Se acuerdan? ¿Quién es el que le llena de gozo? Este me llena de gozo. ¿Qué va a hacer Dios para que todos nosotros seamos para la alabanza de su gloria? Quitarte a ti, poner a su Hijo, para que Él se exprese en tu vida y tú seas para la alabanza de la gloria y se cumpla el propósito eterno de Dios. Apláudale otra vez. Efesios 1:14 dice así: el Espíritu es la garantía de que tenemos parte de Dios. Perdón, tengo que hacerme para acá. Ay, voy a leer allá. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió, para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. ¿Sí quedó claro, no? ¿Cuál es la herencia que nos prometió? Cristo, con todas las riquezas y toda la gloria que Dios le dio en nosotros.
Cristo formándose en nosotros nos va a llevar al propósito de que seamos para gloria y alabanza. Efesios 3:3. Ahí mismo, adelante. Efesios 3:3. Levante la mano derecha el que se anda durmiendo. Pues todos deje de roncar. Si usted se duerme en eso, hermano, ya que le digo, más que le compro una almohada o algo. Pues, o sea, dice así, Efesios 3:3. Tal como antes les escribí brevemente, brevemente, o sea, no es puede decir todo lo que vi en el tercer cielo, brevemente. Dios mismo me reveló su misterioso plan, oculto, ¿no? Misterioso, escondido plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán. ¿Qué quiere Dios? Que entendamos, repito, entendamos, que comprendamos, que sepamos. Dice, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. A mí se me hizo muy interesante esta expresión en esta versión. Entenderán la percepción que tengo. A mí me interesa mucho la percepción de Pablo, ¿Por qué? Porque Pablo fue al tercer cielo y lo vio todo consumado. ¿Por qué creen que Pablo no batallaba, hermanos? Pablo decía, para mí vivir es Cristo y morir, ¿qué es? Yo quiero estar allá todo lo que vi. O sea, decían, te vamos a matar, Pablo, favor, ¿qué me haces? Me avientas a los brazos eternos de mi Señor. Pablo, en 2 días te vamos a sentenciar. ¿Se te corta la cabeza o te dejamos libre? Filipenses, ¿recuerdan? Y dice, híjole, si me dieran a escoger, pongo el cuello. Irme con mi Señor es mejor que nada. Estar con Él supera cualquier cosa que hay aquí. Aunque por causa de ustedes, de la iglesia, a lo mejor el Señor me deja otro tiempo para enseñarles, para trabajar juntos, para seguir evangelizando. Pero para mí, hombre, ¿dónde firmo? Quiero ir con mi Señor. Es mucho mejor. ¿Por qué Pablo pensaba así? ¿Por qué Pablo pensaba y decía esas cosas, hermano? A mí se me hace que era cristiano. ¿No cree? Por eso pensamos igualito que él, ¿va? No, sí. Hay muchos que ya entendimos. La mayoría anda en su carne. Que conseguir las cosas de este mundo. Está atrapado por las migajas que ofrece el mundo para desviarte del propósito eterno, que costó la sangre de Cristo, por cierto, habíamos de reflexionar. Dice aquí, Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores. Nadie ni idea tenían de qué iba a pasar eso. Tenían miren, hay unos pasajes que medio ilustraban, ¿se acuerdan? En Jeremías, en Malaquías, ¿no? En Ezequiel, perdón. Decía, en aquel día yo les quitaré ese corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu habitando en ellos. Y yo haré que cumplan mis preceptos y mis mandamientos. O sea, sí había unos pinceladas ahí, pero no estaba revelado. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Sí. Y por medio del espíritu se nos reveló a nosotros. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente, otra vez, los tambores. El plan de Dios consiste en lo siguiente, ahí va más de esta revelación. Tanto los judíos como los gentiles que creen en la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Otra revelación. Todo eso que esperaban los judíos y mucho más que ni se imaginaban, también es para los gentiles. No es exclusivo para los judíos, ni tienes que ser judío, ni nada de eso. Porque ahí está la revelación.
Dice, ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo. ¿Quiénes? Los que creyeron. No tiene que ver con el pueblo, tiene que ver con la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Estamos? Los que creyeron, ya sean gentiles o sean judíos, los que creyeron ahora forman parte del cuerpo de Cristo. Dice, gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de las promesas de las bendiciones. Cuerpo, corporación, organismo vivo, la iglesia. La iglesia. Y ambos disfrutan de las promesas de las bendiciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pertenecen a Dios. ¿Dónde está nuestra vida? En Cristo. Efesios 3, 9 al 12. Fui elegido, dice Pablo, para explicarles. Yo imagino Pablo, yo a veces me lo imagino diciendo, ¿cómo les digo? ¿Cómo les explico? ¿Qué palabras uso? ¿No? Para transmitir lo que vio, lo que Dios le dio. Fue elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. Ya voy a leer más rápido porque ya entendimos, ¿no?, de qué se trata esto. El propósito de Dios con todo esto, escuche, fue utilizar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, al Cristo corporativo, al pueblo de Dios, que ahora no importa de dónde sean, pero creyeron en Jesús. ¿Para qué lo iba a usar? Abra su mente. Para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. ¿Saben cuándo los ángeles se enteraron del plan de Dios que estuvo oculto? Cuando vieron a la iglesia. Ahí dice, léanlo, vea varias versiones, entienda qué dice ahí. Dios quiso usar a la iglesia, a Cristo, al hombre en Cristo, a los hijos de Dios, a todos los que estamos sellados por el Espíritu Santo, todos los que habitamos en Jesús, los redimidos, los regenerados, los hijos de Dios, los que nacieron de nuevo. ¿Cómo le gusta? Los que estamos en Cristo. Dios los quiso usar para mostrarle a quiénes, a los gobernantes, autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Fue viéndonos a nosotros que les cayó el 20 a los ángeles, a los buenos y a los malos, la maravillosa obra que Dios hizo en Cristo. Dice, ese era su plan eterno. Seguimos. Muy bien. Verso 11. Ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Nunca se lo olvide, todo es por medio de Cristo, es por Cristo. Por medio de Cristo somos aceptos en el amado, en Cristo. ¿Sabes? Gracias a Cristo y a que creímos en Él, ¿no? A nuestra fe en Él. ¿Cómo accedimos a pertenecer a este plan maravilloso y eterno? Cuando creímos en la cruz de Cristo. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él podemos entrar a la presencia de Dios con toda libertad y confianza. ¿Cuántos saben o tienen una idea? Hasta ahí la vamos a dejar. Al fin es una serie completa, ¿no? Mire, me quedo con esto. Podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. ¿Cuántos están tomando la clase de las vestiduras del sacerdote? Levanten su mano. Uy, bien poquitos, ¿no? Bueno, fíjese lo que le voy a decir. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, para que un hombre se pudiera acercar a Dios, al lugar santísimo, para que me ubiquen. ¿Cuántos conocen del tabernáculo? No más, ¿no? O sea, para llegar allá, una sola vez al año, el sumo sacerdote nada más tenía que pasar por una
rutina, digamos hoy, de trámites. ¿Saben lo que hacía Dios? Disfrazaba a un hombre de Jesús para que se pudiera acercar. Cada vestido, cada prenda, cada material, cada color hablaba de Jesús, de su ministerio, de su santidad, de su deidad, del rey, el único mediador entre Dios y los hombres, el único sacerdote eterno según la orden de Melquisedec. Entonces el hombre pecador se quería acercar a Dios santo, santo, santo. Se jugaba la vida, Lean Levítico, Deuteronomio, donde dice, y cada que termina se van a poner esto y se van para que no mueran. Y se van a vestir así para que no mueran. Y se van a poner este aceite para que no mueran. Y no entraban. Entraban temerosos. Y se les vestía de lino fino, ¿no? Antes de los vestuarios sagrados hermosos, lo vestían con un calzoncillo, un manto y una mitra de lino fino. Eran las únicas prendas que tocaban el cuerpo del sacerdote. Y dice ahí, y para que no contamine las prendas eran las sagradas, no el sacerdote. Para que no contamine las prendas, lo lavan bien al sacerdote, bien lavadito, y luego lo visten de lino fino. El lino fino es Cristo, es un símbolo de Cristo, porque representa pureza, santidad y justicia. Entonces le ponían esto y luego le ponían los demás. Todo habla de Jesús, no va a aumentar la clase acá, para que ese sacerdote con una cuerda amarrada al tobillo pudiera entrar una vez al año, un ratito, a rociar la sangre de los animales sobre el propiciatorio del arca del pacto. Y llevaba unas campanitas en el manto que tenían que ir zumbando, ¿no? Y si ya no se oían, ¿qué creen que había pasado? Se murió por haberse acercado al santo, santo, santo. Y no cumplió algo, no se puso un cascabelito, no le puso un cordón. Es que hablaba de Jesús. Y ahora nosotros, como Cristo habita en nosotros, ¿qué cree? Gracias a Cristo y a que creemos en Él, confiamos en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Apláudale al Señor. Gloria a Dios. Póngase de pie, vamos a orar. ¿Le fue revelado este misterio, hermano? ¿En su mente y en su corazón? Ay, hermanos, estamos completos en Cristo. Somos ricos, ¿sí sabe? Usted se vino caminando desde el Abasco porque no tiene carro. Usted es rico, hermano. Usted no le falta nada. Tiene mejor salud que los gordos que vienen aquí a una cuadra en carro y llegan tarde. Hermanos, somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Ahora, hoy empezó la serie. Vamos a hablar muchas cosas, y el Señor, por medio del Espíritu, nos va a revelar, nos va a ayudar a entender y comprender este gran misterio que se nos revela a nosotros. ¿Qué es lo más importante de todo? Todo es importante, pero Cristo vive en ti. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el plan secreto. Por medio de Cristo, en donde estamos unidos para siempre, porque creímos. ¿Estamos? Entonces, vamos a cantarle al Señor. Vamos a orar.
También hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Ahorita se les dan las instrucciones. Vamos orando. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias por tu fidelidad y por tu amor, Señor. Padre, estoy en Cristo. Tú me pusiste ahí. Ese fue tu plan siempre, tu plan eterno para bendecir a la iglesia. Era tu Hijo. Somos el cuerpo de Cristo. Estamos unidos con Él para siempre y disfrutamos de su vida en comunión. Y ese fue tu plan para establecer tu reino eterno en tu Hijo. Te damos gracias por todas esas bendiciones, por tanto amor, por un milagro tan maravilloso de darle vida a estos muertos en delitos y pecados, a quien tú amaste y diste vida por medio de tu Hijo. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Aplaude al Señor. ¿Cuántos van a cantar al Señor? Bueno. A la cruz caminó por un pueblo que no le reconoció, por el mundo a quien tanto el Padre amó, se entregó. A la cruz caminó, coronado con espinas y traición, y molido fue por nuestra rebelión. Se humilló. A la cruz caminó por un pueblo que no le reconoció, por el mundo a quien tanto el Padre amó, se entregó. Al que nunca conoció pecado, Jehová quebrantó, para hacernos justos para siempre fue que padeció. Somos linaje escogido por la gracia del Señor. Somos el pueblo adquirido por el Cordero de Dios, que su sangre en la cruz derramó. Ofrecemos sacrificio vivo delante de Dios, proclamando las virtudes de aquel que nos rescató, porque en medio de diversas pruebas y tribulación nos sostiene Jesucristo, unigénito de Dios, que obediente a la cruz caminó. Que obediente a la cruz caminó. Que obediente a la cruz caminó.